Bueno, el título también es un poquito pretencioso, que quería hacer algo un poco más general, más técnico, pero luego lo aterricé en dos estudios de caso de todas vinculadas a dos ferias. Esta ponencia se enmarca en lo que es la investigación de mi tesis doctoral que he realizado en Bolivia, la investigación. Y las preguntas centrales que han guiado un poco la discusión y las conclusiones de la presentación son en qué medida las mujeres rurales de Bolivia contribuyen a la construcción de la soberanía alimentaria, cuáles son los factores claves en la construcción de la propuesta del bien para las mujeres y en qué medida la producción y comercialización de productos producidos bajo principios ecológicos es o puede ser una alternativa para el empoderamiento de las mujeres campesinas. Para empezar, señalar que de manera general, ya desde hace años muchos estudios de diversos organismos internacionales y de la FAO nos dicen que las mujeres contribuyen de forma sustancial a las actividades económicas, agrícolas y rurales que abastecen alrededor del 50% de la producción alimenticia a escala mundial y entre el 60 y el 80% de la producción alimenticia de los países pobres. Tienen un importante rol en la seguridad alimentaria de sus hogares y de las comunidades y enfrentan una importante brecha en el acceso y control de los recursos productivos y fundamentalmente de la tierra. A pesar de todas estas evidencias, sigue existiendo un sesgo patriarcal en las políticas y medidas internacionales, nacionales y locales en las que se utiliza. Y sin embargo, los últimos estudios de FAO, PAL y ICA señalan que en América Latina cambia la cultura socialista. En Bolivia, el 94% de las unidades agrícolas son pequeñas, tienen menos de 5 hectáreas. Entre un 60 y 80% de la producción campesina e indígena destinada a la venta al mercado aporta a la seguridad alimentaria de la población rural y de la población urbana. La producción campesina e indígena utiliza en mayor o menor medida los procesos agroecológicos al combinarse con técnicas modernas de la producción industrial. El último censo realizado en 2012 muestra tremendos altos índices de contribución de la agricultura, desde la pequeña agricultura hasta el mano de la agricultura. Sin embargo, este fenómeno tampoco ha sido suficientemente estudiado. Bolivia, por su parte, presenta un contexto político favorable para que desde las mujeres se pueda pensar en alcanzar la soberanía alimentaria, ya que se plantea el horizonte colectivo de vivir bien entendido como una visión ética de la economía y de las relaciones de intercambio, y dentro de la construcción política del Estado, al igual que Ecuador, en Bolivia se presenta como sus objetivos el logro de la seguridad alimentaria a través de la política de desarrollo rural. En este sentido, dos de las normas promulgadas ha sido la ley número 144 de 2011 de la Revolución Productiva Comunitaria y la ley número 338 de las organizaciones económicas comunitarias. Sin embargo, estas normas no están suficientemente reglamentadas, por lo que no hay ningún tipo de acción o programa específico hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de esto, las prácticas productivas de las mujeres y la pequeña agricultura son las que generan los modos de vida más congruentes con la sostenibilidad, la justicia. Para esta ponencia se han elegido dos estudios de caso vinculadas a dos ferias ecológicas. La Biotarija, que se celebra en la ciudad de Tarija, y la Ecoferia, que se celebra en la ciudad de Cochabamba. Ahí les pongo un mapa de Bolivia para que se pueda un poquito el departamento de Cochabamba y el de Tarija, que está al sur, limitando
éxito. Las dos se celebran semanalmente y han sido promovidas por instituciones. El objetivo ha sido conocer y analizar los modelos de producción y comercialización bajo diferentes antropológicos de las mujeres que participan en estas dos operaciones. El enfoque metodológico empleado plantea la ciencia como una actividad no neutral, no universal, subjetiva y comprometida con la realidad de la historia para esta transformación social. La metodología que se ha utilizado ha sido eminentemente cualitativa, utilizando como técnicas la observación directa y las entrevistadas en profundidad, también tituladas a productoras vinculadas a estas dos ferias, a representantes de organizaciones de productores y al personal técnico. La muestra de las productoras ha sido una cosa estructurada en función a dos ejes, a la edad y al cargo organizativo, a la tenencia de este cargo, para ver si tenían distintas visiones o mayores oportunidades respecto a la comercialización y al acceso. El análisis de los discursos de estas entrevistas permiten tomar una serie de aspectos relacionados con la producción y la comercialización bajo principios antropológicos, considerando tanto la esfera pública como privada dentro del ser y el hacer de las personas entrevistadas. En este sentido, el concepto de antropología que tienen las mujeres está muy relacionado con la salud y con el cuidado de las personas y cuidado de la madre. La iniciativa de producir de una manera ecológica, una iniciativa en la mayor parte de los casos propia, bien influenciada por las instituciones, como es el caso de AOPEP, que es la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, o bien como una práctica tradicional que siempre han venido realizando. Las parcelas que tienen estas mujeres son pequeñas, apenas llegan a 2 hectáreas y media, y no tienen títulos de propiedad. Los propietarios son o bien los esposos o bien los padres. Y respecto a lo que representa la tierra, pues ahí tienen algunos testimonios. Es la vida, es lo que somos, es lo que comemos, es todo. Además, en ambos casos, las mujeres son las principales responsables de la actividad agrícola y pecuaria, ya que sus esposos normalmente tenían otros empleos y migraban temporalmente fuera del país. Sin embargo, ellas no se reconocen en este papel, a no ser que reciban algún tipo de ingreso por las ventas o por la comercialización, ya que su rol reproductivo está muy naturalizado y no lo separan de lo que son las labores productivas. Específicamente se dedican al semillado, al guardado de las semillas, al cuidado de los animales, a la preparación de los abonos, al deshierve y a la cura de los cuerpos. Son además las responsables de la toma de decisiones y reciben el apoyo o de la misma manera compartida las labores pesadas con sus esposos o con sus hijos e hijas, ya que suelen realizarlo de manera manual. En cuanto a las dificultades productivas, señalan principalmente la falta de agua en las dos zonas y la falta de tiempo. Son producciones diversificadas que destinan al autoconsumo y los excedentes los llevan a la venta. En el caso de Tarija sí que tienen algunos productos, como son la fruta y la uva, que destinan principalmente a la comercialización. Y en la Coferia de Cochabamba sí se sigue practicando el trueque, el intercambio entre las mismas productoras. El rol de la comercialización es una actividad propia de las mujeres, a no ser que sea venta por campo. Pero en las ferias, la mayor parte de las vendedoras son mujeres. Estas ferias se han convertido en el principal mercado de estas productoras, sobre todo en el caso de Cochabamba, que ya no suelen tener mercado. Es una venta que realizan de manera colectiva, a través de sus organizaciones, y venden directamente a los consumidores. Ahí ya los productos están diferenciados y por ello reciben un mayor precio o al menos un ingreso continuo. La dinámica que se da en los mercados convencionales es acudir de madrugada y en un momento
momento dado rematar mediante intermediario, por la falta de impuesto o por la falta de tiempo. Es una venta individual en la que uno diferencia los productos. Por tanto, las ferias ecológicas sí que les ha supuesto un cambio en la forma de comercializar. El establecer unas relaciones de confianza con los productores y con los consumidores, ya que les hacen pedidos, las buscan. También les supone una distracción y un incremento en su destino. En cuanto a los problemas de comercialización, los principales serían la falta de un puesto propio y la falta de planificación, ya que todas llevan los mismos productos a la vez. No hay una diversidad. Las conclusiones, bueno, decir que estas mujeres son las jefas del hogar, bien porque sus esposos trabajan en las ciudades cercanas, tienen muchos empleos, o porque migran temporalmente. Su conciencia ecológica está relacionada con una vida saludable, con el cuidado de la madre tierra. La tierra es un recurso nutritivo para ellas, a pesar de que tienen una normativa favorable. Y esta falta de acceso a los recursos productivos, sobre todo a la tierra y al agua, puede afectar al nivel de participación en la toma de decisiones y a la especialización como factoras avanzadoras. Son las responsables de la alimentación familiar, que tienen que consumir, que vender y que comprar. Y controlan los ingresos de estas ventas y su destino, que normalmente la alimentación y la educación de los hijos e hijas principalmente. Su producción diversificada incide en la calidad de la alimentación y en el rescate de prácticas de producción y consumo acorde con su sistema productivo. La comercialización, por tanto, visibiliza a las mujeres las iniciativas en la esfera pública, por lo que se plantea un mayor incentivo hacia políticas públicas que apoyen a las ferias, ya que las ferias no son simplemente espacios de intercambio mercantil, sino que para ellas son espacios de socialización, de capacitación, de realización personal, de intercambio cultural. El principal problema que señalan es la sobrecarga y la falta de tiempo, que limita las posibilidades de formarse, de capacitarse y de tener una participación más activa en la toma de decisiones. Y las estrategias de conciliación que suelen emplear es planificar con antelación, delegar a sus hijos y a sus hijas actividades o bien a otras mujeres. Sin embargo, las productoras con sistemas productivos más integrales, menos dependientes, con acceso a los recursos productivos y a los mercados son las que señalan mayores mejoras, que están en relación a la participación en las organizaciones, una valorización de los saberes y de las actividades de productos, a proporcionar una vida sana tanto a sus familias como a los consumidores, al cuidado de la madre tierra, a la producción variada y a tener una independencia económica por los ingresos de la producción. El reconocimiento de las mujeres en la actividad reproductiva y el cambio en la estructura de las responsabilidades en el cuidado y en la toma de decisiones son necesarias para el empoderamiento de las mujeres. Y esto, junto a los elementos antes señalados, a pesar de que no se encuentra esta ventaja en la reducción de la sobrecarga laboral, pueden servir para enriquecer el concepto de agroecología para el vivir bien. Vivir bien entendido por estas mujeres con un equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y la familia. Buenas tardes con todas y todos. El Observatorio del Cambio Rural es un espacio de investigación que hacemos seguimiento a la política pública agraria, a la expansión del modelo capitalista en el campo y además también a la serie de conflictos sociales que estos despegan, ¿no? Eso nos permite al observatorio y al equipo de investigación tener una relación directa con las organizaciones sociales y plantear algunas hipótesis en torno a esto. Claro, y además queremos dedicar esta ponencia, nuestra presencia acá, a esas organizaciones que, a pesar de un contexto muy conflictivo en el periodo actual, siguen luchando por la tierra, por el territorio, por la soberanía alimentaria. Lo que ahora en el Ecuador se está discutiendo es que el problema de la tierra ya no es un conflicto, ¿no es
¿cierto? Nos dicen que la tierra ya no es un problema de las organizaciones sociales y campesinas, ni de los indígenas, ni de los negros, ni de los montubios, sino que hay otro problema, de la productividad. En este contexto y en ciertos diálogos con organizaciones campesinas, hemos recuperado una frase de Andrés Guerrero, que es un investigador ecuatoriano que está en el Perú también se lo ha publicado, que menciona que el monopolio de la tierra otorgaba a los hacendados un enorme poder de clase, económico, político e ideológico, que se ejercía en la esfera agraria en el momento de la hacienda, de esa hacienda precapitalista. Y ahí nosotros nos preguntamos si esto aún no está vigente o si sigue vigente. Y para eso, como nos dicen, ¿no? Nos dicen tanto autoridades públicas como algunas ONGs o algunos académicos que el problema ya no es la tierra. Hemos hecho una pregunta mucho más amplia y es saber cómo se gobierna actualmente el campo en el Ecuador, ¿sí? A partir del 2007 al 2014. Y para dar respuesta a esta pregunta general, lo que nosotros hacemos es, primeramente, un análisis del contexto histórico desde el 50 al 2007, muy breve. Luego ya nos interrogamos básicamente qué pasa en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el campo, el gobierno de Correa, y hacemos dos ejemplos. Bueno, en la ponencia tenemos tres ejemplos que relacionan economía popular y solidaria con tierra, pero por efectos del tiempo vamos a nombrar solo dos. Primero, ¿cuál es el programa para el campo que tiene la Revolución Ciudadana? Y luego, ¿cuál es la propuesta de democratización de la tierra que tiene este Estado? Lo que vemos en el contexto general histórico es que desde mediados del siglo XX una serie de discursos de verdad sí entran a la disputa de la esfera agraria, ¿cierto? Entre lo que va la transferencia tecnológica, la integración de los pequeños campesinos o de los indígenas y campesinos al desarrollo económico, impulsar el desarrollo, luchar contra la pobreza y generar progreso económico. Estos discursos se instalan en la esfera pública y también en la esfera privada, y tenemos en 1963 la primera ley de reforma agraria, la segunda en 1974, sí, que lo que hacen es modernizar el campo, modernizan las relaciones salariales, modernizan también el acceso a la tierra, y después, desde el 80 al 2005, hay un crecimiento de la época, bueno, digamos, estamos en presencia del neoliberalismo, se cierran las posibilidades de reforma agraria y acceso a la tierra, pero se ingresan nuevos elementos en el discurso público, que tiene que ver con la expansión más bien de territorios productivistas, ¿cierto?, de un mercado privado de tierra y del mejoramiento de la productividad de los pequeños campesinos. Y eso genera la primera hipótesis de los primeros años, ¿no? Digamos de los primeros 50 años entre reformas agrarias y entre época neoliberal. Y es que desde mediados del siglo XX en el Ecuador se desarrolla un proceso de modernización capitalista conservador en el campo. ¿Y cómo se demuestra esto? Es analizando los datos actuales sobre tenencia de la tierra. Lo que vemos allá es una curva de Lorenz donde se grafican en los tres censos agrarios cómo ha sido distribuida la tierra. Entonces vemos acá cómo estaba distribuida la tierra en 1954, luego en el 74 y luego en el 2001. Lo que vemos es esta primera franja de acá son los pequeños productores de entre 1 a 5 hectáreas que representan más del 80% de los productores con muy poco acceso a la tierra. Los de allá son el 15% de productores que tienen más del 80% de la tierra. Sabemos que hay una alta desigualdad a pesar de los discursos de modernización que se instalaron en el campo y además de algunas políticas públicas como la reforma agraria. ¿Cómo se grafica esto en la realidad o en las prácticas concretas? Vemos en el caso del banano hay muchísimos pequeños productores que exceden a poca tierra. Tenemos acá de 0 a 5 hectáreas, ¿cierto? Y acá tenemos los de más de 100 hectáreas que concentran mayor tierra y son muy reducidos, pero concentran tanto tierra como agua, semillas, también excedente producto. Entonces, no solo es el problema de la tierra, también tiene que ver con la concentración del agua de riego. Lo que los cuadros nos muestran es que el 86% de la gente que accede al agua de riego es comunal, pero apenas tienen el 13% del caudal, mientras que el 1% que accede al agua de riego tiene el 64%
crecimiento del caudal, estamos viendo también las diferencias en la concentración del agua. En el caso del crédito productivo, el 90% del crédito productivo está dedicado para la agroindustria de exportación y para la ganadería, y apenas un 10% está dedicado para los pequeños productores. Esto lo que ha generado es una agricultura de dependencia del agrotóxico. Lo que vemos es que productos de exportación como el banano, el cacao, la caña de azúcar es más para el consumo interno. La palma africana, vemos estas barras amarillas, sí, todo eso se produce con agrotóxico. Entonces se genera una agricultura de dependencia en base a este modelo productivo que se ha generado a más de 50 años. En productos como la papa y el tomate riñón, o sea que se dice el tomate rojo, el 90% es generado con agroquímicos, y esos son productos de consumo local. Hay una feminización en el campo, lo que nos comentaba también nuestra compañera, y la mujer en el campo trabaja 20 horas más que el hombre, y aproximadamente 10 o 12 horas más que una mujer en la ciudad. Entonces hay una feminización del campo también en base a este modelo de modernización capitalista. Y hay una especulación grande de la tierra, y este es un caso práctico que lo hace el CIPAE. En 2002, una hectárea de tierra en Cotacachi, que es una zona serrana, donde hay gran presencia de extranjeros que están especulando un poco con la tierra. En el 2002, la hectárea de tierra valía $4.800. Al 2012, esa misma hectárea en el mismo sitio se dispara a $75.000. Entonces vemos que también se genera ya una especulación en el precio de la tierra que es menos accesible a los campesinos. Y este es un gráfico de la expansión de la agroindustria en el territorio. Después, a mediados del siglo XX, ya cada día estamos 46 años después, en toda la franja costera, tenemos que hay ya menos bosque, y es por la expansión agroindustrial para la exportación. Esto ha generado mucha conflictividad, y aquí tenemos una serie de conflictos de la época neoliberal, las marchas indígenas, las movilizaciones, hay asambleas de los pueblos que critican el modelo de desarrollo agropecuario. Y finalmente, todo este modelo de 50 años nos presenta un escenario de amenaza a la soberanía alimentaria. Lo que vemos acá es un gráfico, la raya roja, y son los productos de la alimentación básica de las familias, y la raya azul es todos los cultivos de exportación, banano, maíz, arroz y cacao. Entonces lo que vemos es que desde el 70 al 2010 los productos para la alimentación va bajando en la productividad y en la extensión de las tierras, mientras aquellos productos que se destinan al extranjero va subiendo, y eso detenta la soberanía. ¿Y qué pasa en este contexto? Ya en la actualidad, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, es nuestra pregunta, y es que existe dos periodos, podemos hacer dos periodos de la relación entre los discursos en el campo y la relación con la Revolución Ciudadana. Lo que vamos a ver aquí en la primera parte de la gráfica es que en los primeros años de gobierno hay una presencia fuerte de las organizaciones sociales que disputan la lógica de sentido en el acto. Entonces tenemos la primera, que es en la Constitución del 2008 se logra meter articulados constitucionales que hablan de la redistribución de la tierra y del agua y de las semillas, mejor acceso al crédito. Eso se logra en la Constitución del 2008, y uno de los avances es que el modelo de desarrollo que se escribe en la Constitución ya no es un modelo de desarrollo solamente capitalista, sino que es un modelo de desarrollo de economía social y solidaria. ¿Qué implica eso? Que el Estado reconozca la soberanía alimentaria como el modelo productivo para el campo, y que reconozca la economía popular y solidaria como una alternativa para las organizaciones y para los pueblos y nacionalidades. Ese avance en el 2008, luego en el 2009 se aprueba la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que recoge la redistribución de la tierra como uno de sus elementos principales. Luego en el 2009 se aprueba el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el plan de desarrollo. También recoge uno de sus objetivos principales a la economía popular y solidaria como un elemento central en el Estado, y la soberanía alimentaria como parte de esta contribución a la economía popular. Luego, en el 2011 y el 2012 se aprueba la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento, y finalmente hay una escala de movilizaciones y de participación social
cuando ya se empieza a querer hacer efectivo por parte de las organizaciones estas demandas constitucionales, se presentan por un lado una ley de tierras y territorios de iniciativa popular de organizaciones campesinas con más de 40.000 firmas de respaldo, que implica en el ámbito jurídico nacional que esa es una ley que debe ya ser discutida directamente en la Asamblea y se da la movilización por la dignidad, el agua y la vida por parte de la CONAIE. Entonces llega al máximo la participación social en junio del 2012, cuando ya los planteamientos que están en la Constitución se quieren hacer reales. Hay una suerte de conflicto directo con el Estado. Lo que vemos luego ya es acá una línea así para abajo, ¿no es cierto? Que lo que nos dice es que el Estado clausura todas las posibilidades de participación directa o de que traten de ser efectivos el tema de la distribución de recursos naturales. Entonces, entramos a elecciones para el tercer periodo de Rafael Correa, donde ya no se habla de seguridad alimentaria en su programa de gobierno, sino de aumento de la productividad y seguridad alimentaria. Y eso es un choque en las organizaciones sociales, porque ellos demandan más que seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, porque implica autonomía organizativa. Entramos a elecciones, en medio de las elecciones, de las campañas electorales, se aprueba el nuevo plan de desarrollo del 2013 al 2017, que implica ya no la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria como objetivos, sino que lo que implica ahora es el cambio de una matriz productiva y la lucha contra la pobreza como los dos elementos esenciales. En ese mismo tiempo de elecciones aparece la estrategia de cambio de matriz productiva del Ministerio de Agricultura, que tampoco sostiene a la soberanía alimentaria como uno de sus ejes claves, sino más bien empezar a producir más agronegocio y más agroindustria para mejorar los niveles de vida en las pequeñas agriculturas. Triunfa Correa en el 2013 con más del 70%, no, más del 50% de aceptación, y la Asamblea Constitucional, donde se aprueban las leyes, tiene un componente de más del 70% del partido de gobierno. Y lo que primero dice, lo que primero manifiesta esta Asamblea Constitucional es que hay que pagar la deuda histórica en el campo. Y la deuda histórica en el campo es aprobar tres tipos de leyes, o tres leyes, digamos, ¿cierto?, que asumiría lo que las organizaciones campesinas están demandando. Primero, una ley de recursos hídricos, luego una ley de tierras y luego una ley de semillas. En el 2014, en agosto de 2014, se aprueba ya la primera ley, la ley de recursos hídricos. En su parte más declarativa lo que dice es que el agua no va a ser objeto de privatización, pero lo que se puede privatizar puede ser la infraestructura. En ese caso lo que se estaría privatizando es el servicio. Obviamente el agua no puedes privatizarla, pero sí el servicio de agua. Pues te deja algunos elementos sueltos para la privatización del servicio. Bueno, y ahora hay varias demandas de inconstitucionalidad al reglamento porque hay otra serie de problemáticas. Y en el 2013, el 2014, en esta misma secuencia se presentan las leyes de tierras, sí, que lo que dicen esencialmente es recoger los discursos del gobierno. El problema del campo no es la tierra, no es la concentración de la tierra, sino la falta de productividad de aquellos pequeños productores minimalistas. Y como esto se presenta ya en casos concretos, y hemos escogido dos casos, como les decía, el proyecto de la transformación productiva, lucha por la tierra o lucha por la pobreza en el campo, y el nuevo ciudadano rural, y lo otro es la propuesta de redistribución de tierras. Entonces, en el primer caso, lo que hace el Estado Nacional y sus organismos técnicos económicos, lo que hacen es definir una problemática en el campo, y es el atraso. En el campo no hay otro problema que el atraso productivo de los pequeños campesinos, no de todo el sector, sino de los pequeños campesinos. Para eso elaboran ellos una agenda o una solución, que es aumentar la productividad vía transformación productiva. No producir alimentos, sino producir para el agronegocio. Y lo que necesitan es nuevos sujetos, ¿no es cierto?, nuevos sujetos campesinos que no tengan esa cultura arcaica, sino una cultura de innovación tecnológica, de emprendimiento, y que entiendan que el mercado puede ser una vía para su desarrollo. Bueno, no sé muy bien el cuadro, pero eso es un cuadro muy importante en el que el Estado sustenta el discurso de verdad, que son los pequeños campesinos, los más atrasados y los que tienen menos valor
valor productivo, y aquí vemos que lo comparan a la agricultura con sectores de explotación de minas y petróleos, servicios terciarios. Y lo que se ve en esta comparación es obviamente que el sector de la agricultura va a ser siempre más atrasado en comparación a sueldos y salarios que gana la gente en el sector de industrias, de minas, también de servicios bancarios. Pues cuando haces esta comparación, obviamente el sector agropecuario de la agricultura va a ser siempre atrasado. Y lo que dicen, bueno, el Ministerio de Agricultura, que es el que dirige la política pública, lo que dice es, bueno, ya, entonces el sector es atrasado, lo que vamos a hacer es producir, ¿qué? Soja, canola y caña de azúcar para biocombustible, ¿no? Entonces, si ustedes revisan esta tabla, bueno, no se ve muy bien aquí por esta cosita, ninguno de estos productos, que es la propuesta de cambio de matriz productiva del Ministerio de Agricultura, tiene que ver con la alimentación, no con la expansión del agronegocio y de la agroindustria sustentado desde el Estado-Nación. Finalmente dicen, bueno, para este tipo de cambio, para que los productores cambien, para que los productores produzcan soja, canola, balanceados, caña de azúcar para biocombustible, necesitamos un nuevo ciudadano rural, que es un campesino moderno, ¿sí? Con principios ciudadanos, derechos ciudadanos, que innove tecnología, que fortalezca su organización y que tenga gestión empresarial. Para eso el Estado, que es un Estado disciplinario, ¿cierto?, ha desplegado programas como las escuelas de la revolución agraria, ¿sí?, con fines de emprendimiento. Lo que dice es que las opciones que tiene el pequeño campesino para hacer esta transformación es su encadenamiento a la agroindustria. Esa es la primera propuesta, la propuesta general. Y la segunda es ya cuál es el planteamiento de redistribución de la tierra del oficialismo en el proyecto de ley de tierras. Primero hay que entender que el oficialismo lo que nos dice es que el problema de la tierra nuevamente no es su concentración, sino la falta de productividad de aquellos pequeños agricultores. Por lo tanto, si el problema es la productividad, lo que no se necesita redistribución de tierra para solucionar, sino más bien pequeños campesinos productivos. ¿Sí? Y el objetivo de la ley lo que necesita es, o lo que propone es el aumento de la productividad para salir de la pobreza. Instala, digamos, el discurso de transformación productiva, aumento de la productividad y salir de la pobreza por medio de las alternativas de la agroindustria y la agronegocio. Finalmente, en esta misma discusión, muchas de las organizaciones sociales dicen, no, sí es el problema de la tierra, el problema de la concentración, sí es un problema para el campo. O sea, el Estado lo que hace es, el Estado y sus asambleístas lo que hacen es mediar un poco este conflicto, esta discusión que ellos sostienen, que no hay concentración, mientras las organizaciones dicen sí hay concentración, y lo que el Estado dice es lo siguiente. Bueno, ¿qué hacemos con la gente que no tiene tierra o que tiene muy poca tierra? Reconociendo un poco, ¿no? Lo que él dice es no redistribuyamos tierra, sino democraticemos la tierra. Y esto es una concepción diferente en el tema de la redistribución, porque la democratización de la tierra es la relación mercantil de venta de la tierra a quienes puedan pagar por ella. Si recordamos un poco el ejemplo de Cotacachi, que les ponía hace un ratito, de $4,000 la hectárea a $72,000, no creo que haya un campesino que pueda pagar. Entonces en el Ecuador hay un déficit de tierra gigante. Primero, el Estado dice vamos a redistribuir tierra o vamos a democratizar tierra estatal. Los datos del último censo nos dicen que la tierra estatal o la tierra que existe en manos del Estado es menos del 1%. ¿Sí? Entonces se preguntan qué tierra va a redistribuir el Estado si no tiene tierra. Y el déficit de la tierra es 200.000 familias sin tierra y 237.000 familias con muy poca tierra. Para que se distribuya a estas 437.000 familias 5 hectáreas por cada una, se necesita aproximadamente 2 millones de hectáreas. Por lo tanto, si el Estado tiene menos del 1% de hectáreas, que son 73.000 hectáreas, digamos que la propuesta de redistribución de la tierra es bastante demagógica e imposible. Finalmente, en el proyecto de ley lo que nos dicen, bueno, ya con todas las discusiones que existen, pongamos que sí vamos a redistribuir tierra, pero la redistribución de la tierra no es una redistribución que tenga que ver con las demandas de las organizaciones
organizaciones campesinas. Lo que hace el Estado para poder tratar el déficit de tierra es comprar tierra, que es la metodología esta de expropiación, que no es exactamente la misma, pero ellos dicen expropiación es igual a comprar tierra. Compran tierra a precio de mercado, sí, y hay un principio en la ley que es la recuperación de valores por la compra de la tierra, y para finalizar, para poder recuperar estos valores pagados por la compra de la tierra vía mercado, lo que hacen ellos es vender la tierra a los pequeños agricultores. Entonces, lo que vemos es que ahí se instala un mercado de la tierra estatal en la que ellos compran la tierra a los grandes propietarios a precio de mercado, necesitan recuperar ese valor porque el Estado no puede perder, lo que hace es transferir la deuda a los pequeños campesinos que la puedan pagar. En este caso es entrega de tierra vía mercado. Y esto ha generado mucha conflictividad. En los últimos 7 años vemos también una línea de conflictividad de la época neoliberal, pero en el gobierno de Correa empiezan a haber otro tipo de conflictos, como el conflicto por el agua, los conflictos mineros, y en los últimos 2 años conflictos, movilizaciones sindicales, movilizaciones de trabajadores y últimamente también movilizaciones de organizaciones campesinas por el tema. Y esto nos arroja una segunda hipótesis, y es que el gobierno de la Revolución Ciudadana mantiene líneas de continuidad del modelo de movilización capitalista conservador del campo, para lo cual ha utilizado los discursos de soberanía alimentaria y economía popular y solidaria, así como acciones discursivas, acciones no discursivas, relaciones de fuerza y procesos de subjetivación, estos del nuevo ciudadano rural, como mecanismos de poder que lo que buscan es el disciplinamiento de las poblaciones campesinas y el control por sus recursos naturales en pro de la agroindustria y de la revolución. Eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Darle las gracias por estar aquí. En comparación de los otros ponentes, en esta ocasión no traigo diapositivas, pero voy a intentar hacer un poco más amena la ponencia. Bueno, en esta oportunidad tenemos como título de ponencia la Confederación Nacional Agraria y nos hacemos la pregunta: ¿economía solidaria o economía familiar? Este es el eje temático en el cual va a girar este trabajo, porque si bien muchos han hablado de economía solidaria, también hay otro tipo de economía, que es la economía familiar. Entonces, para poder responder esto, nuestro trabajo está dividido en 2 partes. La primera es ver cómo se ha ido conformando la CNA en un largo periodo, por supuesto, para poder saber si durante todo el tiempo desde su creación, qué tipo de economía hemos estado proponiendo, o si existe economía también, claro, un modelo alternativo al capitalismo, ¿no? En este caso, la CNA va a estar inmerso dentro de uno de los grandes ejes temáticos de la historia, que es la reforma agraria. Y como sabemos, la reforma agraria ya se da con Juan Velasco Alvarado, quien entra al poder en 1968. Entonces él decide hacer ciertas implementaciones al Estado, propone una reforma agraria antioligárquica, pero nacionalista. Es así como Juan Velasco Alvarado se va a volver el ente tutelar de las comunidades campesinas. Todo suena muy lindo, pero viendo la experiencia de la CNA, existe ciertos dimes y diretes entre lo que es Juan Velasco Alvarado y la CNA. Y posteriormente, uno de los grandes conflictos que va a ser con Bermúdez. Y luego se va a ir desligando de lo que es del Estado. Bueno, se dice que el paso inicial para la implementación de la reforma agraria fue la transformación de la estructura de tenencia y la propiedad de tierra. Para tal caso, el Estado va a expropiar tanto a entes públicos como privados y va a devolver a las comunidades campesinas lo que se les había quitado, ¿no? Un antecedente importante para la conformación de la CNA
va a ser que el Estado promulgue en 1969 el decreto ley 17.716, que ya más directamente ya busca la modificación del aparato estatal relacionado a lo que es el agro, ¿no? Esta ley también se complementó con la ley de aguas. Después, esta ley, la 17.716, va a permitir que cerca de, según la revista oficial que tuvo la CNA, que es el vocero agrario, nos va a decir que permitió que cerca de 11 millones de hectáreas fueran cedidas a las comunidades campesinas y se crearon distintas organizaciones, ¿no?, que van a velar por hacer efectiva esta transición de la propiedad agrícola. Entonces la Confederación Nacional Agraria encaja perfectamente. Se ha formado el 3 de octubre de 1976, pero hay que hacer una aclaración. La estructura organizativa que nos presenta la CNA es una piramidal, y por lo que tenemos experiencia, ese tipo de organizaciones tienen muchos conflictos entre bases. En este caso, la CNA cuenta con 4 grados, es decir, son 4 instancias. La CNA, como la estoy presentando, es como una totalidad de algo. Al principio queríamos hacer estudios de casos, como lo han hecho los ponentes anteriores, y tomar ciertas ligas, pero nos hemos dado cuenta que la CNA, como cúspide de la organización piramidal, es la que va a proponer estos tipos de modelos alternativos, y las bases van a desarrollar los proyectos para ya implementarlos. Entonces la CNA se forma en 1976, va a contar con 18 bases desde un inicio y hasta ahora, y que además, en un principio, la CNA fue concebida no como un ente político ni un ente activo dentro del Estado, pero que se va a ir dando a lo largo del tiempo. La situación actual de la CNA, como la hemos podido observar, se legitima principalmente porque es el vocero oficial de las demás ligas. Es decir, está la CNA, que es la cúspide, están las bases que son las que desarrollan los proyectos, luego están las federaciones, que son las bases provinciales, y están las ligas agrarias. Son estas ligas agrarias las que a nosotros nos interesan, porque la forma en cómo va las decisiones, pero si bien es desde arriba hacia abajo, también las ligas agrarias se organizan para tomar decisiones, y son ellas principalmente las que van a legitimar a las otras instancias. Ahora, con respecto, hay una parte que hemos puesto para poder ver, es economía solidaria y economía familiar. Como les decía, se habla actualmente mucho de lo que es economía solidaria, pero muy pocos conocen lo que es economía familiar. En la experiencia de la CNA, nos hemos dado cuenta que ellos sí proponen un modelo económico alternativo al capitalismo. Cito: respecto a las características de los mercados campesinos, aquí solo se comercializará aquello proveniente de la agricultura sostenible, donde los productos que se encuentran en dichos mercados pueden ser intercambiados con otros. Esto también permitirá un encuentro directo con los consumidores y productores, lo cual beneficiará a ambos. Lo que ellos desarrollan no es una economía sanitaria, ellos desarrollan lo que es una economía familiar, porque ellos no quieren el desarrollo de una economía solidaria, porque ellos dicen que es muy corporativista, y en nuestra historia, desde el incanato, ellos promulgan mucho lo que es la unidad, la comunión, los valores, la ética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esto también hay un conflicto, porque la CNA desde un principio había tomado el término de economía solidaria, pero muchas de las bases no se identificaban con esto,
y muchos de ellos ni siquiera sabían a qué se llamaba lo que es economía solidaria, pero ahora ya están muy de acuerdo que lo que ellos desarrollan es economía familiar. Esta economía familiar para ellos es importante porque, a decir de ellos, reactiva sus economías rurales, además desarrolla a sus jóvenes y principalmente a las mujeres. Una de las características de la agricultura familiar que desarrolla la CNA es que es una agricultura familiar de género. Principalmente las que desarrollan esto son las mujeres. Por eso la CNA desde hace ya varios años viene implementando ciertas políticas, ciertos proyectos y fomentando que mujeres, jóvenes y tanto mayores comiencen a ser dirigentes de sus propias bases. Así tenemos a la Fractal, tenemos a la base de ICA, a la base de Loreto, etcétera, etcétera, que la mayoría de ellas son mujeres. Bueno, otra de las características para hablar de economía familiar sostenible en la CNA es que las personas que desarrollan este tipo de economía tienen que contar con tierras propias, no muy extensas, pero tampoco muy pequeñas, ¿no? Y además que ellos tienen que crear sus propios pesticidas. Ellos no están de acuerdo en lo que se ha llamado revolución verde, la utilización de agroquímicos, de fertilizantes, de mutaciones genéticas, no. Por eso ellos, frente a un mercado local, incluso un mercado nacional, ellos tienen grandes desventajas, porque la mayoría prefiere aquellos productos que son más bonitos, más dimensionales, más proporcionales, y no uno que es pequeñito. Entonces, hace años ellos vienen desarrollando uno de los grandes proyectos, que es de la agricultura sostenible y del buen vivir. Para ellos esto es muy importante, y también tenemos que mencionar que dentro de la CNA solamente hay algunas bases privilegiadas que pueden desarrollar esto. Esto es debido a que ellos no cuentan con economía propia, no cuentan con el respaldo total del Estado, y simplemente ellos viven de sus rentas y de lo que pueden sacar del desarrollo de la agricultura familiar sostenible. También debo mencionar que este desarrollo de economía alternativa lo hacen en las huertas. Ellos tienen sus tierras, sus pequeñas chacras o huertas, como ellos lo llaman, y ahí es donde ellos siembran, y simplemente la transacción que hacen es cuando los vecinos vienen a comprar, ellos los dan. Los grandes problemas que hemos visto dentro de la organización de la CNA y de su historia es que existen conflictos entre bases y también dentro de las mismas bases, lo que no permite que muchos de estos proyectos buenos puedan desarrollarse o puedan finalizarse. También con respecto de la agricultura familiar, ellos dicen que tiene como fin obtener en la producción local lo que es la calidad, la cooperación entre sus miembros y un consumo sostenible que permita preservar y recuperar los conocimientos tradicionales e implementar técnicas agrícolas por medio del proyecto de campesino a campesino. Este proyecto de campesino a campesino, que se viene desarrollando ya desde 2008 aproximadamente, tiene que ver con aquello que, si yo soy el productor y tú eres el consumidor, lo que menos quiero tener presente es a un intermediario. Y eso es lo que ha pasado con muchos de los campesinos que conforman la CNA, que como no están insertos dentro de un mercado local, esto es por varias razones, principalmente porque estas bases, los dirigentes no se llevan bien con las municipalidades, con los dirigentes del lugar. Entonces lo que hacen es no darles un espacio físico donde ellos puedan vender sus productos. Conversando con algunos de los dirigentes, nos decían que eventualmente existen mercados donde pueden vender sus productos de forma igualitaria, cada uno, entre todos se ponen de acuerdo para tener un precio estándar, y algunas
céntimos más subirlo según la calidad del producto, ¿no? Porque no de todos son iguales. Entonces, este proyecto de campesino a campesino lo que está buscando es no tener intermediarios, eliminarlos, porque ellos son los que ponen los precios, los monopolizan. Incluso nos decían que muchas veces ellos a veces vendían el kilo a 30 céntimos y este intermediario ponía el precio, lo bajaba más, incluso a veces tenían que regalarlo porque ya ni modo. Y estos intermediarios venían a estos grandes mercados y los vendían a sol 50, a sol 30, también dependiendo de la calidad, ¿no? ¿Y cómo se ha ido más o menos implementando esto, lo que es agricultura familiar? En varias ocasiones, Antolín Huáscar, el dirigente principal de la CNA, ha dado sus versiones y mirando videos, él decía que la forma en cómo se ha ido implementando es que cuando estos productores, como él lo llamaba, cañeros, arroceros, etc., tienen que presentarles a los pequeños agricultores que son los campesinos, y cuando el Estado los abandona o no quiere saber nada de ellos, lo que hacen es, la CNA, sus dirigentes van al lugar, hablan con estos campesinos, pertenezcan o no a la CNA y comienzan a desarrollar proyectos. Como les había dicho, los proyectos tienen que ver mucho con el aspecto de financiación. Las bases donde se han implementado es principalmente en Junín, Huánuco, y la más fuerte desde siempre ha sido la FARTAC, que es la del Cusco. También existe el problema de que cuando se desarrolla agricultura familiar, lo que ellos piden es no cambiar los modos ancestrales en las cuales siembran y cosechan, que es la utilización de las herramientas, ¿no? De las herramientas tradicionales. Y ellos, como solamente son conocedores del medio y no conocen las otras políticas ni los cientificismos que se necesitan, estas bases contratan a gente que sí sabe. Entonces lo que pasa es que como este es, digamos, alfabetizado, culturizado, y este campesino no sabe a veces ni leer ni escribir, chocan entre ellos. Este quiere utilizar lo tradicional y este quiere utilizar lo moderno, entonces no saben cómo conciliarlo. Y además, como este es culturizado, quiere, como sea, meter sus conocimientos científicos, no en la tierra. Y lo mucho que ha pasado es que cuando se han hecho estos proyectos se han fracasado, porque todos sabemos que el campesino conoce lo que hace, y entonces él conoce los ciclos, ¿no? En los que te tiene que cosechar y en los que te tiene que sembrar, mientras el otro no. Este quiere utilizar pesticidas que salen ya con agroquímicos, etcétera, y este no quiere. Entonces esto ha retrasado mucho. Pero también ahora están teniendo el problema de que, si bien son conocedores de su entorno, el problema que están afrontando es la minería y el cambio climático. Como sabemos, el cambio climático no permite hacer pronósticos a futuro. Entonces ellos dicen que el clima está muy loco, ya no saben cuándo tienen que sembrar o cuándo tienen que cosechar, etcétera, etcétera. Y en el aspecto de la minería, que está contaminando las aguas, ellos dicen que para desarrollar sus cosechas, ellos tienen que contar necesariamente con agua, sea poco o sea mucho. La minería, como están contaminados esas aguas, lo que está haciendo es que muchos de estos ríos, aparte de contaminados, se sequen. Y lo que sucede es que estos tienen que migrar a otros lugares. Y muchas veces se desligan de este modelo alternativo, ¿no?, de economía familiar. Como podemos ver de la exposición, la CNA desarrolla lo que es agricultura familiar sostenible de forma indirecta, no directa, porque como les digo, la CNA como organización es un ente netamente político, vocero de estas comunidades ante el Estado, pero son estas ligas agrarias, las del primer grado, las que llevan a la práctica este tipo de economía familiar sostenible. Lo que la CNA hace es comenzar a fomentar, crear proyectos,
intentar tener reglas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros con la compañera Erika habíamos llegado a una de las grandes conclusiones, que era que el modelo de agricultura familiar no sería viable si no se tienen todos los recursos que he mencionado para poder hacer efectivo tanto la siembra como la cosecha. Y además que si bien la CNA es la instancia mayor, cada base es independiente a la CNA. Por eso yo una vez le hice una pregunta a Marcelino Bustamante, que es la segunda mano después de Antonio Huáscar, y le preguntaba si la CNA, la cúspide, podría vivir sin las demás bases, o si las bases podrían vivir sin la CNA. Y él me decía que eso era imposible, porque todos los dirigentes que están en la CNA vienen justamente de las listas agrarias, de las provinciales y de las bases, y no tendrían dónde regresar. Y por eso cada base también desarrolla sus proyectos, ve la forma como tiene que tener dinero para desarrollar estos proyectos. Por eso ellos decían, por eso estas bases están generando varios mecanismos de respuestas para paliar principalmente lo que es el impacto ambiental. Estos mecanismos se van a reducir en 3 pilares. Uno, que es la gestión medida de los recursos hídricos y el fomento de los productos orgánicos como pesticidas naturales. La segunda, fomentación de políticas a partir de los gobiernos provinciales y regionales. Y tercero, modificar la ley PREDA. Ellos nos hablaban bastante de la ley PREDA porque actualmente está afectando a lo que es también la parte de ICA, que es una de las bases que más conflicto está teniendo actualmente con el Estado, puesto que, como sabemos, después del terremoto, muchas de las tierras se han estado secando, o simplemente el Estado lo que está haciendo es, como el Estado dice que es tierra de ellos, está comenzando a vender a empresas privadas que quieren hacer tremendas construcciones, tremendos apartamentos, y están comenzando a desalojar a los pequeños agricultores. Lo que ellos están buscando también es recuperación, ¿no? Ellos nos decían que es una de las bases que no puede desarrollar lo que es agricultura familiar sostenible, porque a pesar, no cuenta con tierras, además que Ica, como es zona árida, seca, se necesita mucho de agua. Incluso ellos nos dieron un dato bastante interesante, que nos decían que el Estado está comenzando a succionar todo el agua que iba para ellos subterráneamente, porque quiere desalojarlos definitivamente de los lugares. Por lo tanto, una de las conclusiones es que una de las perspectivas a partir de la experiencia de la CNA, de lo que es agricultura familiar desarrollada por las bases, es mejorar la calidad física y los niveles nutricionales de los productos sin el uso de fertilizantes y pesticidas industriales. La producción agrícola, las asociaciones agrarias utilizan los químicos de la Revolución Verde, lo cual los pone en grandes ventajas frente a los mercados nacionales. La correspondencia entre el declive nutricional de los productos agroindustriales son debido a que el suelo de la agricultura intensiva es un suelo biológicamente muerto. En cambio, un suelo silvestre, como las que tienen muchas de las ligas agrarias y orgánicas, coexisten millares de microorganismos y bacterias que ayudan a la decomposición orgánica. Ante ello, la propuesta de la CNA apunta a la recuperación de una agricultura que utilice fertilizantes orgánicos, el uso de ungüentos a base de plantas que funcionan como fungicidas y protección de plagas en los cultivos. Y por último, la CNA, como ente político que promueve directamente la economía familiar sostenible, subsistirá solo si se producen las siguientes circunstancias. A nivel de estructura interna, se consigue un mayor financiamiento, se da la renta de sus propiedades, porque la CNA cuenta actualmente con rentas, con propiedades, donaciones extranjeras o del Estado. Decirles que la CNA está ahora en alianza con otras organizaciones de este tipo en el Ecuador, en
Argentina, en Chile, en Bolivia nos comentaban, y principalmente mejorar las relaciones de la CNA con sus bases. Lo que se busca es un mayor diálogo, menos conflicto, más comunicación, etcétera, etcétera. Es precisamente la condición de interlocutor con el Estado que lo legitima como cabeza de toda la organización. Creemos que estas necesidades se materializan en el desarrollo de proyectos que se vinculan con la economía familiar sostenible, porque responde o incide en problemas que deben ser solucionados prontamente y que además no está ajeno a la realidad. A nivel externo, si se logra un mayor reconocimiento a su participación política frente a los intereses del Estado, porque la CNA como ente político ha desarrollado varios proyectos para el Estado, pero lo que ha hecho el Estado simplemente es archivarlos y no los está llevando a la práctica. Y lo que ellos están buscando es que los escuchen, porque ellos creen que el desarrollo de la economía familiar sostenible debe darse ya a un nivel más nacional, más expandido, porque ellos creen que este tipo de economía familiar sostenible activa lo que es economía rural, pero no permite la individualización de sus comunidades como está buscando el Estado. Gracias.